Lección número 13 para el 30 de junio del 2012. Un ministerio perpetuo. Esta semana concluimos este folleto de testificación y evangelización, teniendo en claro de los primeras semanas los conceptos de que cada uno es un ministro, constituye un ministerio. Dios lo capacita a uno, Dios nos da la posibilidad de crear grupos de trabajo para fortalecer corporativamente la obra de la iglesia, con dones, con talento y toda una cantidad de detalles que nos ayudaron a comprender mejor esta obra de lo que es una testificación, testimonio personal, cómo debe darse, lo que es la evangelización. El folleto cierra con el trabajar, el servir, ministerio, ¿verdad? El abnegadamente darnos a la causa de Cristo. Esto no tiene fin mientras nuestros ojos se abran, mientras haya un aliento de vida. Esta semana vamos a profundizar esto. El versículo de memoria, Lucas 13, 18 y 19, dice: y dijo, hablando Jesús, ¿a qué semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Un grano de mostaza, lo más pequeño, y pudo convertirse en un gran reino, muy parecido a la experiencia de Daniel, cuando se habla en el capítulo 4 de aquel árbol frondoso que representaba su reino, que fue cortado. Pero es la misma imagen del árbol que crece, pero aquí de algo insignificante. Comenzó con una persona, hoy la iglesia tiene 40, 50, 60 personas. Comenzó con un grupito, menos de 100 después del chasco de 1844, los que perseveraron en revisar qué fue lo que pasó ese 22 de octubre de 1844, por qué Cristo no vino, qué ocurrió allí. No se desanimaron, sino que continuaron estudiando, menos de 100. Y hoy la iglesia sigue creciendo como ese árbol maravilloso. Miles y miles de personas siguen uniéndose a esta causa bendita. Y viene un movimiento mundial de evangelización con el fuerte pregón que muy pronto se va a dar, una vez que sus hijos sean sellados, para que los últimos que están en Babilonia, que es la mayoría del pueblo de Dios que está afuera, vendrá a tomar aquellas bancas que hoy están vacías en algunas iglesias y reemplazar a aquellos que no retuvimos lo que Dios quería que retuviésemos, este conocimiento, esta presencia de Jesús. Líbrenos Dios de esa experiencia. Pero muchos que están afuera, Dios los está capacitando para que cuando este evangelio, como tú y yo lo estamos conociendo, les llegue con el poder del Espíritu Santo, no van a dar marcha atrás. Entonces, así es el reino de Dios. Comienza chiquitito como un granito de mostaza y se convierte en un árbol maravilloso, no con estruendo, no a la fuerza. Dios va haciendo su obra. El pensamiento clave dice: la evangelización y la testificación son los medios por los cuales la semilla de mostaza llega a ser un gran árbol que llena todo el mundo. Indudablemente, ¿verdad? Ya lo dijimos. El título, un ministerio perpetuo, dice aquí en la parte introductoria: tal vez oíste decir, he hecho una parte, lo dejaré ahora a la generación joven. O bien, algunos dicen, he liderado durante años, permitiré que gente nueva lo haga ahora. En un sentido, estas afirmaciones son comprensibles. La gente se hace mayor, su salud falla, u otras circunstancias le impiden seguir como líderes en la iglesia. Otros se agotan y necesitan un descanso. Algunos creen que Dios requiere que cumplan tareas en otras áreas de la iglesia. Pero hay una diferencia entre cambiar el énfasis del ministerio y dejar de ministrar. Mientras tengamos aliento, debemos cumplir con un ministerio. La edad, la enfermedad, las circunstancias XY pueden hacernos cambiar el énfasis en el ministerio. Éramos fuertes quizás viajando para predicar, coge para allá, brinca para acá. Éramos fuertes cantando, éramos fuertes asistiendo, reuniendo, moviéndonos con grupos de trabajo a diferentes lugares, medianoche, tempranito, pero la edad, la enfermedad puede hacer que el énfasis de ese tipo de obra
ya no sea lo mismo por la que acabo de decir. Pero sin embargo, otra cosa es cumplir con el ministerio. En la cama, en una clínica, limitado por la edad, por la vista, por los pies, por las manos, por algún problema físico, siempre habrá una oportunidad para cuando alguien se relacione con nosotros, podamos testificar y podamos presentar el Evangelio de Cristo Jesús. O sea, esto no se acaba, por eso dice el título, perpetuo. Hasta que uno fenezca en esta tierra, habrá oportunidad para ministrar en las cosas divinas. Bueno, esta semana veremos que hay que estar involucrado en el ministerio hasta que el último aliento que tú y yo podamos tener. El día domingo 24 dice: la evangelización y la testificación nunca termina. Coincide con el título, ¿verdad? Y para ello hay que aprovechar toda oportunidad. Debemos enfatizarlo. La testificación y la evangelización deben continuar mientras haya gente que necesita la salvación. Dios quiere salvar tanto como sea posible. A tanto como sea posible. Los que han aceptado a Jesús como Salvador personal son llamados a trabajar en la obra de salvar a las almas. No importa quiénes seamos, dónde estemos o si estamos conectados, pero si estamos conectados con Cristo, si apreciamos, esta parte es importantísima, lo que Él hizo por nosotros, eso que es la principal, si apreciamos lo que Él hizo por nosotros porque estamos conectados con Él, siempre tendremos la oportunidad de testificar y ministrar. O sea, esto no es que hay que esperar que uno le den una oportunidad, una conferencia, que uno lo lleve en una persona que quiere que le dé un curso bíblico. Esto no es que le traigan a alguien para que uno le enseñe la palabra. No. Es que en cualquier momento, en cualquier situación que Dios te permita que tú puedas hablar con el poder del Espíritu, tú tienes que hacerlo, yo tengo que hacerlo. No porque es una orden, una obligación. Es porque si Dios en nosotros, el deseo de compartirlo en la posibilidad que se nos pueda presentar, allí habrá palabra de vida que Dios pone en tu boca y en mi boca, pues, como el caso de Jesús. Dice, repasa la conversación de Jesús con la mujer samaritana, dice el folleto del día domingo. Juan 4:7 al 30. ¿Qué le dijo Jesús? Que le entusiasmó a compartirlo con sus conciudadanos cuando habló con la samaritana. ¿Qué principios hay allí de testificación? Todos recordamos, ¿verdad? Jesús, los discípulos, ¿verdad? Después de un largo peregrinar, Jesús estaba sentado allí, llegó a un pozo una mujer samaritana y todo comenzó con una necesidad básica: beber agua, sed, una necesidad básica, ¿verdad? Dormir, una necesidad básica, comer. Y allí hubo una tremenda oportunidad para testificar. Dice el folleto: Jesús usó una fórmula sencilla al hablar con la mujer samaritana. Primero, captó su atención cuando le dijo en el versículo 7 de San Juan capítulo 4: dame de beber. Que un judío, un hombre judío le diga a una samaritana que le dé agua, ya es raro. Por eso captó la atención. Es como para uno también tenerlo en cuenta, de que cómo puede uno crear las oportunidades para presentar a Cristo Jesús. Pues tú puedes decir algo que llame la atención y que ahí comienza el proceso de que va a terminar presentando a Jesús. 2. Consiguió su interés cuando le preguntó: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Una vez que captó su atención, la mujer se interesó y le pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me estás pidiendo agua a mí? Pues ya la mujer se conectó con la conversación, que aparentemente secular. Tiene un poquito de agua para que me dé beber. Parafraseando diríamos nosotros: deme agua, señora. Y al ver esta señora: pero tú siendo judío, se dio cuenta inmediatamente que era un judío, me estás pidiendo agua a mí. Fíjese, ahí se captó el interés. ¿Y qué más dice allí? Llamó la atención, ¿verdad? Captó su interés, su atención, y consiguió su interés con esa pregunta que le hizo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? 3. Creó un deseo: dame esa agua. Versículo 15.
4. La llevó a una convicción. Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahí comenzaron a hablar del agua, ¿ves? Una vez que capturó la atención, luego despertó su interés. Tú, siendo judío, me pides que te dé agua. Y Jesús le habla del agua. Yo tengo una agua que es maravillosa, que el que beba de esa agua no tendrá jamás sed. Pues yo quiero beber de esa agua. Como dice allí, ¿verdad? La mujer deseó que le diera de eso que está diciendo él, pues de esa agua, pues. El tema comenzó con el agua. Y miren, de ahora el agua se vuelve deseable. Un agua que quita la sed. Un agua que el que la bebe ya es excelente. Y llega la mujer y dice a una convicción, pues ya la mujer, si tú tienes algo tan bueno, ¿verdad? Señor, me parece que tú eres un profeta. Y el siguiente paso, siguieron las acciones. Venid, la mujer se fue y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto el Cristo? Uno puede resumir, ¿verdad?, cómo captó el interés. Se preocupó o sea, Cristo buscó la manera de llamar su atención. Y en este momento, ¿verdad?, frente a algo que cualquier ser humano puede tener necesidad, como es el agua, capturó la atención de la mujer. Y al ver el contraste, un judío y un samaritano, al ver quién me está pidiendo agua, usted me está pidiendo agua. Eso es que hay una forma de captar el interés en la persona. Y luego uno da respuesta, y ahí se van creando condiciones para la conversación, para que la conversación se dé. Y a la final Cristo terminó presentándole lo que realmente significaba el reino de Dios, lo que era buscar a Dios y su justicia, lo que significaba adorar a Dios en espíritu y en verdad, lo que representaba Jerusalén en relación con Samaria. Todo eso dio pie y comenzó con la satisfacción, el pedido a satisfacer una necesidad básica, como beber agua. Mire cómo de algo tan sencillo termina con el reino de Dios para presentarlo. Dice el folleto: estas 5 etapas de la evangelización no siempre suceden en una sola reunión, como ocurrió con la mujer samaritana. Pueden suceder a lo largo de un tiempo mientras testificas a alguien. Las situaciones varían, pero estos principios pueden ser aplicados en nuestros intentos de alcanzar las almas. Además, aunque la conversación inicial trató del agua literal, la meta de Jesús era lograr que la mujer samaritana deseara y bebiera el agua de vida. A fin de cuentas, aunque somos llamados a ayudar a la gente en cualquier situación y ministrar a sus necesidades de todas maneras posibles, no debemos olvidar que la necesidad más grande de ella es la salvación en Cristo Jesús. La evangelización, la testificación nunca termina en la medida que nosotros sabemos aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. ¿Quién no va a tener sed? Hasta una persona moribunda pues tiene, muchas veces tiene el privilegio de pedir agua. Y es una oportunidad hasta, si hay alguien increíble, esta agua no sacia mi carne, pero ojalá ustedes puedan beber del agua de vida, y pum, se muere la persona. O sea, por eso esto, ministrar no tiene fin. Me voy de vacaciones, ya cumplí, ya no puedo seguir trabajando en la iglesia, es imposible. Porque cuando Dios está en ti, solamente que Él quite el aliento de vida, dejamos de hablar de Él. Cuando se está en Él, no hay vacaciones. Usted sale de vacaciones y el lugar donde usted va, usted no puede callar, usted no puede dejar allá encerrado en la casa el conocimiento de Jesús y aislarse de ese conocimiento e irse a disfrutar XY actividad. Usted lleva consigo a Jesús, no se puede desprender. No es como una camisa que la dejo allá en el cuarto, la dejo en el closet. No. Él va con nosotros, duerme con nosotros, habla con nosotros en todo tiempo cuando estamos en estas cosas sagradas. Uno no sabe ni cómo explicarlo. Es una vivencia, es una forma de vida que cuando se encarna en usted, esto es como para uno repasar, confirmar lo que significa que el ministrar no tiene fin mientras tengamos vida en esta tierra. Un ambiente de nutrición, dice el día lunes 25 de junio. Establecer y fortalecer a los nuevos, los que llevan a la iglesia, bueno, el resumen, y practicar el compañerismo entre nosotros. Una parte vital de la evangelización ocurre en la iglesia cada semana, dice el folleto, la parte del día lunes 25 de junio. Este aspecto de la evangelización se llama nutrición e incorporación.
Hacemos bien en invitar a las personas a la iglesia, pero no siempre creamos un ambiente para que les estimule a volver y entrar en el compañerismo. ¿Qué significa esto? Establecimiento, primera parte, que sea como la incorporación. Da la idea de poner algo sobre una base firme y permanente. Es ayudar a darle un fundamento de fe y compañerismo a todos aquellos que ingresan en la iglesia. Esa labor de testificación y evangelización que nunca debe terminar. Bueno, hay personas que aceptan este mensaje e entran a la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Establecerlas bien, ayudarles a darles un fundamento en la fe y compañerismo, que es nutrir. Aparte de establecimiento debemos nutrir. Generalmente se explica con conceptos tales como criar, cuidar de, adiestrar, educar. Cuando alguien acepta a Jesús como Salvador, todas esas áreas del establecimiento y la nutrición deben ser aplicadas espiritualmente y socialmente dentro del compañerismo cristiano. Es decir, un cristiano nuevo necesita ser criado, cuidado, adiestrado y educado en los caminos del Señor. El compañerismo es clave, que sería como el establecerlo a través del compañerismo, ¿verdad? Y la nutrición, ese cuidado especial que también tiene que ver con compañerismo. Y diríamos el establecimiento, sembrarlo, vamos, como lo dice el folleto, pues sembrarlo bien en los principios cristianos, demostrarle la realidad de estos principios cristianos y criarlo, cuidarlo, que es nutrirlo, ¿verdad? El compañerismo es clave. En él las vidas se tocan y se afectan unas a otras. La gente que se une a la iglesia necesita el compañerismo espiritual. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la importancia del compañerismo espiritual entre los creyentes? Porque estas cosas son importantes para quienes han entrado en la iglesia por medio de nuestra evangelización, dice el folleto en la pregunta que aparece el día lunes. Entonces nos mandan a Juan 1:7, Hechos 2:42, 11:19 y 23, 20:35, Romanos 1:11-12. Dice, por ejemplo, en Juan 1:17, si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. El uso de nosotros implica en 1 Juan 1:7, nos impresiona porque aunque debemos andar en la luz como individuos, tenemos que andar en la luz juntos. Si andamos en la luz, tenemos comunión uno con nosotros. No se puede andar en la luz aislado. Hay que andar en la luz acompañado, este compañerismo, ¿verdad? Ese ambiente de consolidación, de nutrición, de cuidar al hermano. Tenemos que andar en la luz juntos. Si los creyentes andan en la luz, habrá comunión y unidad. Y un ambiente de nutrición en el que la gente está concentrada en hacer la voluntad de Dios y en estimularse mutuamente en el sendero cristiano. Aunque es importante ayudar a los miembros nuevos a estar felices en la iglesia, también es importante conducirlos a ser discípulos, es decir, desarrollar en ellos la capacidad de llevar a otro a una relación salvadora con Jesús. Claro, ellos van a imitar a uno haciendo la obra misionera, uno les abre la oportunidad de que ellos también aprendan a llevar las almas a los pies de Cristo Jesús, aprendan a presentar el Evangelio, a dar un estudio bíblico, a sensibilizarlo con las personas que necesitan la palabra de Dios. Los textos decían, ¿verdad? Otro texto en Hechos 2:42, por ejemplo, en comunión unos con otros, Hechos 2:42, juntos impartían el Evangelio, Hechos 11:19 al 23. Hechos 20:35, Pablo enseñaba a sus hermanos, ¿verdad? Y en Romanos 11:12, ¿verdad? Para ser mutuamente confortados. Habla, fíjese que todos los términos tienen un punto común: la unidad, el compañerismo, el compartir. De allí la gran necesidad de que no pueden haber esos foquitos, esos grupitos, esas cofradías, esos cogollitos, como se dice algunas veces, ¿verdad? Parcelas de conocimiento, de grupos de hermanos que se convierten en impenetrables. 3, 4 y 3, 4 por allá, 5 por allá, o sea, puros hermanos herméticamente que no permiten acceso a otros, a esos grupos de sus amigos o de sus amigas. Eso no es correcto. Uno puede tener sus amigos especiales dentro de la iglesia, ¿verdad? Sin menospreciar, sin despreciar, sin hacerle sentir a otros
que ellos son menos importantes para nosotros. Ese es un error tremendo, esas roscas que se forman dentro de la iglesia. Y a veces se vuelven tan de ellos mismos, se aprecian tanto ellos mismos, que a las visitas las ignora, que otros hermanos que quisieran tener contacto, amistad con esas personas, ven que es una muralla que hay allí. Allí es que ellos parece impenetrable. Ellos y más nadie no aceptan a más nadie en ese grupo. Eso queda en el mundo, eso queda para la gente que no tiene a Cristo en el corazón. Pero a los que hemos sido llamados a esta causa bendita, después que leemos estos versículos, donde nos instan al compañerismo los unos a los otros, lo que dijo Jesús: en esto conocer al mundo, que ustedes son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Los unos a los otros. No está diciendo entre los unos y los otros que son los grandes amigos. Yo solamente voy a amar a los que traen a la iglesia, los que son de mi familia, a los que son mis amigos del barrio, del lugar, del pueblo donde yo me crié. No, no. En Cristo no hay nacionalidades. En Cristo no hay fronteras. En Cristo todos en todas partes del mundo nos estamos preparando para una sola tierra, un solo pueblo con un solo presidente, que es Cristo Jesús, una nueva Jerusalén, este planeta capital del universo, y de allí acceso a los demás mundos, pero como un solo pueblo. Allí no va a haber personas de diferentes nacionalidades que vamos a seguir, no que yo soy de tal país, yo soy de tal, no, aquí somos del reino de Dios. Y pertenecemos, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, nuestra patria es el reino de los cielos, no la patria esta terrenal. A esta patria terrenal renunciamos cuando nos bautizamos. Nacimos de nuevo, engendrados por Dios. Aunque estamos pisando una tierra donde físicamente nacimos, sin embargo nuestras raíces no están aquí. Nuestras raíces están en el reino de los cielos, en el reino que Dios ha constituido para usted y para mí. Por eso el no apego a estas cosas. Estamos en el mundo y tenemos que trabajar y tenemos que producir bienestar para nosotros, para nuestra familia, para el prójimo. Sin embargo, no somos del mundo. Somos peregrinos y advenedizos, como dice el libro de Hebreos capítulo 11. Cuando estos conceptos están claros, nada de este mundo nos atrae. ¿Cómo nos va a atraer este mundo? Como dice Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y todo aquel que pretende ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Por muy bonito que el mundo nos brinde amistad, por muy bonito que el mundo nos las pinte y nos las ponga, no puede ser envidiable. Nuestra ciudadanía, nuestros gustos han cambiado una vez que pertenecemos como ciudadanos del reino de los cielos. El problema es que no lo entendemos. Entonces venimos a la iglesia con las mismas costumbres de afuera, a formar grupitos, a despreciar a otros, ¿verdad? Y si hay clases sociales, los que son clase media, los que tienen mejores recursos económicos, hacen un grupo para aquellos, frente a aquellos que son artesanos o son de menos recursos, ¿verdad? Eso no tienen acceso. Y los que también son de menos recursos, de repente también no le hablan a otros de una mejor posición económica. Se sienten acomplejados, se sienten menos, en minusvalía. Entonces cada quien forma grupo con miles de concepciones sociales, sociológicas, resentimientos, cosas allí feas que no es semilla de Dios en el corazón, es semilla del demonio. Aquí en Cristo no hay casta, en Cristo no hay colores, que si es negro, que si es blanco, que si es amarillo, que si es chino, que si es colombiano, que si es argentino, que si es canadiense, que si es australiano, que si es venezolano, que si es centroamericano, que si es español, que si es europeo, que si es asiático. En Cristo no hay nada de eso, chicos. En Cristo todos los que nos hemos bautizado hemos muerto a esto terrenal y pertenecemos ahora al reino de los cielos. Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. Y está muy pronto que nosotros inauguremos esas casas, esas moradas que ya han sido preparadas, donde no habrá, repito, habrá gente de todas las naciones, pero habrá una sola nación, una sola patria, la Nueva Jerusalén. Nos conoceremos allí, ya como hombres transformados y mujeres a la imagen y semejanza de Dios. Entonces tiene que existir esa comunión, ¿verdad? Para que los nuevos también vean que aquí te puede hablar con el doctor, puede hablar con el que repara zapatos, puede hablar con el mecánico, puede hablar
con el ingeniero, puede hablar con el profesor igualito, porque todos son hermanos en Cristo Jesús. Cada uno con sus roles, cada uno con sus dones y talentos. Nadie le va a quitar al que tiene un talento en educación muy elevado, le va a quitar su talento, ¿verdad? Cuando el artesano habla con él, o el que tiene ese talento que Dios le ha permitido, cuando habla con el mecánico, cuando habla con el agricultor, cuando habla con el zapatero, va a perder el talento. No, en Cristo no hay nada de eso. Cristo, que era el súper talentoso, el que más talento tenía, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a ser como uno de nosotros. Era un obrero, pues. La gente, dice el deseo de toda la gente, lo veía pasar cargando la madera para allá, el taller que tenía su padre José. Un obrero campesino, eso era Jesucristo. Por eso los judíos lo rechazaron. Ese que nosotros vemos al día a día es el Mesías, es el que estamos esperando. No, eso no tiene ninguna apariencia de ser el Mesías. Lo reconoceríamos nosotros si Jesús fuera a nuestras iglesias hoy, así como el hijo de José, sin un magíster, sin un doctorado, sin ninguna responsabilidad en la iglesia, sino como una persona que llegó y se bautizó, y ni siquiera es anciano, ni siquiera es pastor, pero tiene palabra de vida, tiene conocimiento, porque es el mismo Dios hecho humano. Si nosotros hubiésemos vivido en esa época, lo admitiríamos, lo reconoceríamos, lo seguiríamos, o esperaríamos que la asociación, la conferencia, primero lo reconocieran para nosotros reconocerlo, como decían los judíos. ¿Y quién ha creído en él, en ese hombre? Han creído los sacerdotes. Estaban esperando que los dirigentes dijeran si Jesús era o no era el Salvador. Si hoy viniera Jesús como ese humilde campesino, como ese cargador de tablas en el lomo, en la espalda, y que se parara en la iglesia y aplicara lo de Lucas 4, este es el día, ha llegado el día de predicar las buenas nuevas, y él se proclama allí, ¿verdad?, como el que viene a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, que por poco lo matan cuando ocurrió eso. ¿No ocurriría algo parecido hoy en día? Estamos esperando es pomposidad, estamos esperando es todo un cerro de títulos para poder creer que alguien tiene palabra de verdad. Pero cuando el humilde y el sencillo, si no tenemos el espíritu hable, tiene palabra de verdad, ¿quién es ese? ¿Qué preparación tiene? ¿A qué escuela ha asistido? Esas cosas griegas, satánicas, diabólicas, hay en la cabeza. Y por eso Elena White en el Evangélico, cuando en el capítulo que tiene que ver con la luz, cómo se recibe una luz, hablando de las nuevas luces que pudieran venir a la iglesia, para confirmar los hitos, no para nuevas luces, para tumbar fundamentos. Debemos revisar, debemos escudriñar, no tomar en cuenta, no, quién es el mensajero. Entonces descartamos al mensajero y el mensaje no lo tomamos en cuenta porque el mensajero es un pobretón. El mensajero no tiene relevancia. Si viniera de Andrew, si viniera de la cúpula de teólogos, los más que Dios tiene, ahí sí lo vamos a aceptar. Entonces, mucho cuidado, la cúpula de aquel momento estaba podrida en la época de Jerusalén. No estoy diciendo que hoy esté podrida, pero también allí hay cizaña. Y por eso los hombres en los últimos tiempos no van a ser calificados tanto por los títulos, sino por la unción que tengan del Espíritu Santo. Entonces hay que evitar esos grupitos absurdos, ¿verdad?, que lo que hacen es desnutrir, desanimar a los nuevos que quieren ingresar a la iglesia. Debemos crear un ambiente propicio que anime, que fortalezca, que los nuevos que están ingresando vean que aquí no hay acepción de personas, que aquí desde el que más Dios ha bendecido intelectualmente hasta el que Dios más ha bendecido con las manos, somos uno en Cristo Jesús y nos amamos en la experiencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la lección del día martes 26 de junio, adiestrando a capacitadores. Esta parte de la lección tiene que ver, ¿verdad?, que la preparación para que esto se haga perpetuo, tenemos que adiestrar a gente que va a adiestrar. Es una cadena para que usted ya le tocó morir, se nos tocó morirnos, la edad no nos permitió seguir avanzando, dejamos un legado, le dimos continuidad, que alguien nos traspasó el conocimiento y nosotros también se lo traspasamos a otros. Y si somos fundadores de iglesias, la traspasamos a cantidad de personas para que ellos también multipliquen. Lo delicado de esto es, hermano, que si tú no estás bien sembrado en Dios, ni eres un practicante, ¿verdad?, movido por Cristo, lo que tú transmites cada vez
será de menor calidad que lo que el maestro te enseñó. Normalmente el alumno sigue una norma, no debiera ser, pero es la realidad, un poquito menor que la que el maestro le entregó. Raras veces el discípulo supera al maestro o se iguala al maestro. Entonces, si yo tengo una norma baja, transmito a los que le transmito la palabra de Dios y se bautizan, van con esa norma baja y la colocan más baja, y ellos la van a seguir bajando y bajando, que eso es lo que ha pasado. Cómo está la mundanalidad hoy dentro de la iglesia. Si la línea de separación entre la iglesia y el mundo a finales del siglo XIX, cuando Elena White escribe, la línea de separación entre la iglesia y el mundo es casi imperceptible, no se diferencia quién es cristiano y quién es mundano. Después de más de 100 años, ¿cómo estará eso hoy en tu iglesia y en mi iglesia? ¿Cómo se requieren líderes, hombres y mujeres, que sean capaces de que se acentúe la diferencia en la manera de vestir, en la manera de comer, en la manera de vivir a la imagen y semejanza de Cristo Jesús? Y cómo se acentúa del otro lado la manera satánica de vivir de los que no tienen a Cristo en el corazón. Tiene que haber una diferencia clarita en el hablar, en el trabajar, en el vestirse, en el comer. Tiene que verse una diferencia clarita en la manera como invertimos los recursos, en la manera como nos desprendemos de los recursos. Si no se ve esa diferencia, si una mujer nuestra se viste y en el mundo la confunde como si fuera una mujer que no tiene a Cristo, andamos mal. Los líderes han fallado dentro de la iglesia, comenzando por los pastores y los ancianos, que son los llamados a esta gran responsabilidad. Y claro, todos los demás, pero en primer orden. La mundanalidad entra primeramente y se populariza dentro de la iglesia cuando el pastor junto con los ancianos y junta directiva nos volvemos permeables. Bajamos la guardia para aumentar el número de miembros dentro de la iglesia. Por eso los que van a adiestrar, los que van a capacitar, tienen que ser hombres muy sembrados, hombres que crean en los principios, vivan los principios para que los transmitan. Y el nuevo que va a entrar, entre con principios claros, precisos, para que ellos los sigan sosteniendo, no bajando, no endulzándolo. Vivimos en un mundo en el que la gente se muda mucho. Las iglesias, dice la parte del martes, locales deben transferir en forma regular a miembros que vienen y van. Y a menudo lamentan la pérdida de feligresía. Por causa de esta posible transferencia de habilidades y porque los ministerios de testificación y evangelización deben continuar expandiéndose, hay una gran necesidad de multiplicar estos ministerios. ¿Qué principio con respecto a la preparación de entrenadores podemos obtener de la ilustración de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, 1 al 7? ¿Cómo debería aplicarse estas palabras a nosotros hoy en nuestra obra para el Señor, en cualquier cargo en que nos encontremos? Lección del día martes. Dice el Evangelio de 2 Timoteo, el libro de Timoteo, 2 Timoteo 2, 1 al 7. Lo que has oído, dice Pablo, de mí, Timoteo, esto encarga. En otra versión dice, esto enseña, 2 Timoteo 2:2, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Tú vas a enseñar a quién? A hombres fieles que sean idóneos. O sea, que califiquen de que son fieles y que les guste esta obra, preparando maestros para que enseñen. Para que enseñen también a otros. O sea, preparando líderes espirituales, bien sembrados, llenos del Espíritu, hombres fieles, que se ve que son idóneos, perfectos, ese les gusta el Evangelio. Vamos a prepararlos fielmente para que enseñen a otros. Y a lo vez esos otros también van a escoger fieles, idóneos para enseñar a otros. Y así esto se va multiplicando. Y esto se hace perpetuo hasta que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. La preparación es dura, pero adelante. Dedícate a lo que fuiste llamado, y nada aparte de ti el llamado a la preparación. O sea, el apóstol habla con aquella contundencia, ¿verdad? Debemos enseñar a fieles para que transmitan con fidelidad y formen a otros fieles, y sigue esta cadena que nunca va a terminar solamente
una vez que ya se cierre la gracia, vamos a decirlo en términos ya escatológicos, ya no se puede predicar más. Pablo le comunica a Timoteo la importancia de mirar el cuadro grande de la obra de la iglesia. Pablo le está diciendo a Timoteo que adiestre a otros para el liderazgo de la iglesia, porque finalmente la generación de líderes de más edad pasará. Lo implícito en esta instrucción a Timoteo es que aquellos que él instruya, a su vez tendrán que instruir a otros. Pero va a instruir a gente, ¿verdad?, fiel e idónea. Con lo que se asegura que la misión de la iglesia en el mundo continuará y se expandirá. Esto está en armonía con el llamado de Jesús por más obreros para la mies. No es tanto, es más alma para la mies. Mire la diferencia. Cuando Jesús dijo, ¿verdad?, se lamentaba que la cosecha, la cosecha, la mies está madura, ¿verdad? Y hacen falta que vengan almas a bautizarse. No, hacen falta obreros. Y obreros son los que ya estamos en la iglesia, que deberíamos ser idóneos, que deberíamos ser ¿qué? Hombres fieles, que eso nos debe capacitar fuertemente a nosotros para que los miembros que entren, si es posible, mejor que nosotros mismos, fortalecidos mejor que nosotros mismos. O sea, esto no es que no estamos hablando que la preparación así regular, estamos hablando de un ministerio de los entrenadores para que formen entrenadores, de los adiestradores para adiestrar a capacitadores. Se ha dicho, esto es interesante, dale a un hombre un pez y lo alimentarás un día, enséñale a pescar y lo alimentarás a él y a su familia mientras viva. El problema es que si el hombre no enseña su habilidad de pescar a sus hijos, entonces la siguiente generación pasará hambre. Tal vez el dicho debería modificarse para que diga, dice el folleto Escuela Sabática el día martes 26, dale a un hombre un pez y lo alimentarás un día, enséñale a pescar y a pasar ese conocimiento y técnica, y un número incontable de personas seguirá siendo alimentada. Esta es la diferencia entre adiestrar a alguien y adiestrarlo para ser adiestrador. Cuando estamos evangelizando, no solamente para que acepte a Jesús ya, deberíamos evangelizando de tal manera que él también se esté preparando para que transmita, que entienda que no es solamente para que él esté en la iglesia, es porque él también va a ser como usted y yo, ministradores, predicadores, mensajeros de la gracia divina, y tiene que hacerlo con el poder del Espíritu Santo. O sea, a nadie se le instruyó para que llegara a Cristo y se sentara en una banca a oír, a cantar, a diezmar y a cumplir normas y reglas. Una cosa es buena hacer, eso es bueno, porque hay cosas que hay que cumplir, pero a cada ser humano que llega a estas cosas divinas, todo esto que primero dijo, que acabo de decir que hay que cumplir, esto va impelido de la fuerza del cielo, del poder del Espíritu Santo, para que yo también conozca las técnicas, las herramientas que Dios me va a entregar a través de los dirigentes y de los adiestradores, de cómo traer también yo otras almas, así como me trajeron a mí, a los pies de Cristo Jesús. O sea, que no debemos contentarnos con que la persona ya llegó. Tenemos que si nuestro trabajo fue bien hecho, la persona que llegó a la iglesia a través del Espíritu Santo, utilizándote a ti y a mí, cuando la vemos que también está trayendo a otros a la iglesia, esto se está cumpliendo. Estamos adiestrando a capacitadores, estamos evangelizando a personas que van a ser también capacitadores, que van a ser también personas que van a capacitar a los futuros capacitadores que los van a reemplazar a ellos, y bueno, y así esto nunca termina. Recuperar a los miembros, dice la parte del miércoles 27. Apóstata es una palabra que nos gustaría que no existiese en el vocabulario cristiano. Sin embargo, muchas personas se alejan de la iglesia y de una relación salvadora con el Señor. Aunque a veces algunos se apartan por asuntos de doctrina, la mayoría de las veces se van por disputas personales y otras cosas así. Cualquiera que sean las razones, necesitamos hacer todo lo posible para crear un ambiente agradable, a fin de que los que se unen a la iglesia deseen quedarse entre nosotros, a pesar de que surja algún problema. Ese es el gran desafío, no problema, es el gran desafío. Crear las condiciones, a pesar de que vea cizaña en la iglesia, que en toda la iglesia hay cizaña, él entienda que él es trigo, y como tal, él no puede irse a la iglesia.
Si él se contamina, si él se desanima porque ve a los demás en dificultades, él está imitando a la cizaña. Pero hay que hacerle ver, que hay que crear las condiciones de que la iglesia es el arca, la iglesia es la sala de terapia, la iglesia es el sitio donde nos estamos entrenando, donde estamos siendo restaurados, y allí puede haber gente quebrantada, allí puede haber gente que está saliendo de dificultades tremendas y todavía está ahí sangrando, todavía está ahí con una herida abierta. Y Dios la trae a la iglesia porque allí hay cirujanos, allí hay expertos, enfermeros, allí están los remedios, los tratamientos más efectivos, las terapias más efectivas, para que su corazón sea sanado y reine Cristo plenamente a pesar de las dificultades por las cuales el hermano pueda estar pasando. Entonces, es un desafío, ¿verdad? Que estos miembros que se desaniman, que mayormente son por problemas personales, no tanto por doctrina, es por peleas, que son por los chismes, son por los cuentos, son por la indiferencia, son por esos grupitos, ¿verdad?, que se forman y se vuelven impermeables, no aceptan que otro penetre, lo que a veces crea malestar en aquellas personas que vienen enamoradas de este evangelio, que piensan que todos nos queremos, que todos nos apreciamos, que no hay diferencia. Entonces después encuentra una pared que quiere tratar a alguien, aquel le pone una cara bien fea, quiere tratar a la otra joven, aquel no, ya no trata a ese viejo, ya no trata a ese muchacho. O sea, comienza aquella secuela de cosas mundanas. Entonces comienza la gente a desanimarse, pues. Por eso el Ministerio de la Reconciliación dice: considere seriamente, dice la parte del miércoles, 2 Corintios 5, 18 al 20. Recuperar a los exmiembros es un ministerio especial. Además, cuando ya se van definitivamente, a pesar de todo lo que se hizo, es una tarea que hay que hacer a la medida que se pueda. Este ministerio es tan evangelizador como el de buscar a las personas que nunca antes aceptaron a Cristo. Hay hermanos de la iglesia que les gusta este trabajo, ¿verdad? No tiene que ser toda la iglesia, que van a estas personas que se fueron por peleas, porque dieron un mal testimonio, de repente fueron sacudidas por doctrinas de demonios y desconfiaron de las doctrinas nuestras. Tenemos que tener abierta la posibilidad de que ellos también pueden volver a la iglesia, y mientras y todo lo que podamos hacer para relacionarnos con ellos, para buscar la manera de accesar y hacerles ver que esta es la verdad, repito, no debemos desaprovechar la oportunidad, porque ellos también, como dice Jesucristo en Mateo 10, 5 y 6, podríamos alegar que en Mateo 5, 6 Jesús envió a sus discípulos a recuperar los miembros de la nación judía que se habían apartado de su Señor. De este modo es muy apropiado que hoy también hagamos una obra por esas personas que se fueron de la iglesia. Jesús les dijo: id antes, dice, no vayan a los gentiles, dice el versículo de Mateo 10, 5. Primero vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 16. ¿Cuántas ovejas perdidas de tu iglesia y mi iglesia tenemos nosotros? Bueno, en la medida que los veamos, en la medida que podamos visitar y que sea posible visitarlos, porque a veces se ponen que no quieren saber nada, pero todo tiene su tiempo. Se enferma, se le muere un familiar, hay situaciones complejas económicas donde Dios permite que usted y yo vayamos. No ponerles una cruz, están muertos, se fueron, bueno, que ellos mismos vean cómo van a regresar y ya no son hermanos nuestros, no los vamos a querer. No. Siempre que está listo, ¿verdad? Que cuando haya una necesidad, que Dios la permita para que tú y yo llegamos a esas almas que fueron nuestros hermanos, que apostataron de la verdad, se fueron de la verdad, prefirieron al demonio, no les vamos a llegar con un poco de cita de Elena Guaya, demostrarle que lo que significa estar separado de la iglesia, lo que significa porque abandonan a la iglesia, que son unos pecadores, que los agarró el diablo, satánicos, diabólicos. O sea, no podemos llegar con ese mensaje. Tenemos que practicar la reconciliación. Una vez estuvieron unidos a nosotros y de alguna manera X, Y, Z, hermano, dentro de la iglesia, circunstancias, la interpretó mal o descubrió que realmente hay hipocresía en algunos hermanos, no tuvo la fuerza para entender que en la iglesia hay trigo y cizaña y que tiene que ser trigo antes de estar mirando la cizaña, y se fue. Entonces tenemos que ministrarle a esa persona para que en la medida que la persona lo acepte y Dios nos cree las condiciones, para que también pueda estar con nosotros lo más pronto posible. Y finalmente el día jueves 28 de junio, la puerta de atrás. Bueno, ustedes saben lo que dice la gente, pues. Por un lado están entrando los hermanos por la puerta del frente y por otro lado por la puerta de atrás sale. Dice la lección: ¿han notado cuántas personas lamentan que los miembros se vayan por la puerta de atrás? Hasta afirman que la puerta de atrás de la iglesia debe cerrarse, pero no dicen cómo cerrarla o siquiera dónde está esta puerta. Algunas iglesias
que crecen pueden pensar que su puerta de atrás está cerrada. Pero puede ser que lo que sucede es que entren más personas por la puerta del frente que las que salen por atrás y no se dan cuenta. Y aunque eso es mejor que si salen por atrás más personas que las que están entrando, porque suceden algunos casos, todavía queremos retener a esos miembros. Descubrir la puerta de atrás e intentar cerrarla requerirá planes de evangelizadores, ya que el mandato no es solo ganar personas para Dios, sino retenerlas. Entran por la puerta grande y salen por la puerta de atrás. Tan fácil que decirlo, ¿verdad? Pero ¿dónde está esa puerta de atrás? ¿Quién es el que abre esa puerta de atrás? ¿Por qué existe una puerta para huir y abandonar la iglesia? ¿Qué estimula que se abra esa puerta? No puede ser tu vida, no puede ser tu testimonio, no puede ser mi testimonio, no puede ser las actitudes con C que adoptamos muchas veces, no puede ser esos grupos perversos, cerrados que hacemos dentro de la iglesia, no puede ser el no practicar lo que vivimos, lo que al nuevo le desanima. Este me evangelizó y tiene un vocabulario horrible. Este me evangelizó y en el hogar vive peleando con la esposa y la esposa con el esposo. Este me evangelizó y los hijos son los más tremendos dentro de la iglesia. Este me evangelizó y es el primero, el más alzado, el más grosero dentro de la iglesia. Este me evangelizó y en la iglesia lo odian porque no le paga a la gente, quita prestado y no paga. Este me evangelizó y es el primero que anda pendiente de buscar un defecto para comentarlo. Cuando esa persona descubre eso, si no está fundamentada en Cristo, tú mismo y yo mismo, si soy el que estoy produciendo esos efectos, le estoy abriendo la puerta de atrás. Entonces es muy fácil decir, entran mucho por la puerta del frente, pero por detrás salen. Hay que ver que esa iglesia está mal. ¿Pero por qué se abre la puerta? Por nosotros mismos. Si nosotros diéramos un testimonio fiel, fuéramos cuidadores, nutriéramos a esos hermanos que están llegando, entendiéramos que son parte del cuerpo de Cristo, buscaríamos la forma de que no encontrara ese hermano un argumento válido para irse de la iglesia, que implica que encontró una puerta para abrirla y irse de la iglesia. Pero que no seas tú el que abrió esa puerta por tu testimonio perverso, corrupto, separado de Dios y sin embargo con el nombre de Adventista del Séptimo Día. Que no seas tú y no sea yo. Porque es muy fácil criticar. Se bautizaron 20, quedaron 3 nomás. ¿Pero por qué? Y los otros 17, ¿por qué se fueron? ¿Qué hiciste tú para retener esos miembros? ¿O era solamente la tarea del que los evangelizó? Como pasa muchas veces. Que se encargue él, porque él fue el que los trajo. No, eso es satánico. Esa actitud es diabólica. Si no somos un solo cuerpo, si tenemos preferencia en la iglesia, yo amo a unos más que otros, tenemos el diablo. Nos vamos a perder. Por eso, hermano, es muy fácil criticar, ¿verdad? Y decir estos dichos tan horribles. Mateo, en Hebreos 10:25 dice, no de ir a la congregación, como algunos tienen por costumbre. Un hermano que está llegando nuevo, ¿verdad? El sábado lo ve usted en la iglesia. Él viene enamorado de ese hermanito que llegó y ve a la sociedad joven. No lo ve usted en la sociedad joven. No me ve a mí en la sociedad joven. El culto que se va a hacer el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el día que se practique en su iglesia, tampoco lo ve. Lo ve en los puros sábados. Usted le está abriendo la puerta para que se vaya a la iglesia. Usted y yo le estamos abriendo la puerta de atrás para que se vaya. Entonces no es el pastor ni la junta directiva. Ellos tienen responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Pero todos tenemos que sumar esfuerzos para que ninguno sea un instrumento para abrir la puerta a un hermano y se vaya de la iglesia. Que el Señor nos cure en salud en ese aspecto, ¿verdad? Algunos detallitos allí para que esa puerta no se abra, ¿verdad? En Romanos dice la parte del día jueves, Romanos 14:13, Gálatas 5:13, Efesios 4:32. Y muy bueno, dice, Romanos 14:13, por ejemplo, dice, para evitar que la puerta tú y yo la abramos y los hermanos se vayan. No nos juzguemos los unos a los otros. Decidamos, dice Romanos 14:13, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea que es posible uno ser instrumento para poner tropiezo y crear situaciones para que el hermano caiga. Aquí lo dice la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, que nos amarremos una piedra aquí en el cuello y nos lancemos al mar y nos ahoguemos, que servir de tropiezo por una palabra, por un testimonio, por algo indebido que tú y yo hayamos hecho y que haya desanimado un hermano dentro de la iglesia. Es preferible amarrarse una piedra y hundirse en el mar y ahogarse que servir de tropiezo, como dice aquí, ¿verdad?, a un hermano dentro de la iglesia.
de, de crear condiciones para hacer caer un hermano. Pues me parece increíble esto en Romanos 14:13. Que hayan hermanos que crean condiciones para que el otro caiga, para que el otro se aparte de Dios, para que el otro salga por empujadito por la puerta de atrás. En Gálatas 5:13 dice: usemos nuestra libertad para serviros por amor los unos a los otros. Esto evitaría si no estuviéramos creando tropiezos, si no estuviéramos jugando los unos a los otros, si no creáramos condiciones para que los hermanos caigan, para que si tuviéramos nuestra libertad para servirnos por amor los unos a los otros. Sed benigno, dice Efesios 4:32, unos a otros, misericordiosos, perdonadores los unos a los otros. Cuando practiquemos estas cosas con el poder del Espíritu Santo, porque esto son teorías, esto se lee, pero esto tiene que estar metido aquí en el corazón, porque si no es una regla, si no es algo forzado. La medida que tú y yo nos enamoramos de Cristo, esto sale, tenemos consideración, tenemos sensibilidad. Cuando vemos la justicia y el amor que Dios ha aplicado en mi vida, estamos conscientes, aplicaremos justicia y amor al hermano. No estaremos listos para empujarlo al barranco, no estaremos listos para destruirlo. Pero cuando no entendemos la justicia de Dios ni el amor de Dios, somos legalistas, somos fariseos, somos celosos, nos convertimos en fanáticos, no sopesamos, no establecemos el equilibrio perfecto que es Cristo en nuestro corazón para saber ministrar en amor y en justicia. Será muy difícil condenar con la lengua, llevar a alguien a una junta, prácticamente imposible si Cristo se mueve en nosotros, si primero lo hemos ministrado en amor, en justicia a ese hermano, para que cambie, para que se arrepienta, para ayudarle a superar la dificultad en la cual está sumido. Nos duele esa situación que el hermano pudiera estar viviendo y está siendo azotado. Finalmente, hermano, yo quisiera terminarles con una cita del Espíritu Profecía. Son tiempos difíciles, ¿verdad?, para mantenernos en la iglesia, pero un poquito más y el que ha de venir vendrá por nosotros. Voy a leer esta cita. Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ve en las tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y por mar. Y el gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, atención hermano, cuando su ley sea más menoscabada, entonces debiera ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor, y firmezas más inquebrantables, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear la batalla del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba, hermano, hermana. En este tiempo, oigamos esto, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Este es como un candado que cierra la puerta de atrás y que hace posible que usted nunca abandone la iglesia a pesar de lo que pueda ver y pueda mirar. Oye los testimonios, tomo 2, página 31, 1882. Ahora es el tiempo, otra cita, en que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿De qué lado estaremos? Hoy los testimonios, tomo 2, página 32. Hermanos, que al terminar este trimestre Dios nos dé la fuerza para ser ministros que podamos testificar y evangelizar, y que nada ni nadie, ahora cuando estamos más cerca de alcanzar la redención, nos separe del Espíritu Santo, del amor de Cristo Jesús y de ese Padre misericordioso. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a todos los hermanos que estamos en defensa de esta verdad, y que como líderes cuidemos la iglesia, que es la niña de los ojos. No permitamos que el mundo quiera apoderarse. No permitamos que nadie, hermano. Tenemos que ser santos, tenemos que ser idóneos
Tenemos que tener el carácter de Cristo Jesús. Tenemos que cumplir con el espíritu de profecía, con la Biblia. Tenemos que estar, ser separados de este mundo en toda nuestra manera de ser, para que podamos ser un punto de referencia en esta sociedad que colapsó, en esta sociedad donde los sistemas filosóficos colapsaron, en este posmodernismo, en esta época de relatividad. Hay una objetividad y una verdad absoluta. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesucristo. Un remanente, poquísimo, dice Elena White, tendrán esta experiencia. Pero aquí lo dice, tenemos que aprender a sacar calor de los que están fríos, lealtad de los que son traidores, y valor y fuerza de los cobardes. Así que, hermanos, no hay excusa. Los que hemos creído en el Señor, como decía Pablo, nada ni nadie nos puede separar. Que Dios nos bendiga en este nuevo trimestre que va a comenzar. Y espero sus comentarios, humildemente, ¿verdad? Sugerencias, para que todos los días nos consolidemos en esta experiencia bendita. Gracias por algunos comentarios que he escuchado. Compartimos y alegre en Cristo Jesús. Donde usted esté, es un mismo espíritu, es un remanente que deseamos que Dios nos tome para muy pronto ser sellado para el fuerte pregón. Lo más sabroso, hermano, hermana, que permanezcamos vivos para ver cara a cara a Jesús cuando venga como parte de los 144,000. Dios le bendiga, Dios le guarde.